Volvemos con más Mesa Central por Tele 13 Radio. 7:39 en el estudio con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Muy buenos días, Iván. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Oiga, vamos por parte. Primero, los cumplimientos tributarios se ve hoy en el Senado. Sí. Pero ayer la senadora Proboste dijo que iba a presentar indicaciones. Efectivamente, es lo que afirmó. Nosotros esperamos que el proyecto tropiezo sea aprobado, que sea despachado hoy. Valoramos en general el trabajo que se ha hecho en las comisiones respectivas y particularmente la Comisión de Hacienda, y esperamos que sea aprobado para que mañana se pueda votar en la Cámara. Claro, porque ese es el tándem, ¿no? Pero por eso por tanto lo tengamos de aprobado en lo posible antes de la presentación de la ley de presupuesto, porque obviamente esto es un proyecto muy relevante para hacer una proyección de los ingresos que va a tener el Estado. Claro, la idea es que salga antes del 30 de septiembre. Hay algún diputado que dice que hay plazo todavía hasta el 30 de septiembre, que es el próximo lunes, pero sorprende porque se supone que había un acuerdo en el Senado. Entonces sorprende que haya indicaciones ahora. Nosotros esperamos que el proyecto se apruebe. Lo que le quiero decir es que, pero bueno, usted también está sorprendido. Las bancadas, no estoy sorprendido, pero las bancadas obviamente y los parlamentarios tienen atribuciones que les confiere la Constitución, la ley y el reglamento de la respectiva Cámara para presentar las indicaciones que tienen convenientes, pero nosotros esperamos que el proyecto no sufra grandes modificaciones y que sea finalmente aprobado. Porque si sufre grandes modificaciones se va a la mixta, ¿no? Se va a la mixta si es que la Cámara, cuando lo vote, no ratifica los cambios del Senado. Y por tanto, la mixta se constituye cuando hay diferencia entre ambas cámaras para resolver precisamente las diferencias. Ya, la senadora todo lo que la Cámara... A ver, esto opera de la siguiente manera. Todo lo que el Senado no modifica de la Cámara se entiende aprobado. La Cámara fue el primer trámite porque esta es una norma de carácter tributario. Y por tanto tiene que ingresar por la Cámara de Diputados. De los pocos proyectos de ley que tienen que ingresar por una Cámara. Entonces, lo que el Senado no cambió de la Cámara se entiende aprobado. Lo que la Cámara ratifique respecto a los cambios del Senado se entiende aprobado. Si la Cámara no ratifica todos los cambios del Senado, esas diferencias van a la comisión mixta que se constituye precisamente para resolverlas. Lo que no se entiende aquí es la senadora Proboste es de la DC. No es un partido de gobierno, pero se entiende que es parte del acuerdo. Y el diputado Jaime Naranjo, que es del Partido Socialista, que es su partido, el partido de Salvador Allende, como dice usted, dice que el proyecto está con luz amarilla. Entonces no se entiende en el oficialismo esa... Vamos por parte. Nosotros, una vez que se despache el proyecto, o se apruebe más bien por el Senado, vamos a tener el texto conforme quedó aprobado y obviamente vamos a tener las conversaciones correspondientes con los diputados. Pero para iniciar esas conversaciones tenemos que saber cuál es el texto que aprueba finalmente el Senado. Pucha, que cuesta, ¿no? Es parte de la tarea legislativa que tenemos permanentemente. Este proyecto, en todo caso, quiero señalar que es muy importante. Y además consagra un principio básico. Ley pareja no es dura. Es decir, que todos en Chile cumplamos la legislación tributaria por igual. Y por tanto entrega herramientas para enfrentar la evasión y la elusión. Que la senadora Proboste, ya, esto es lo último sobre este asunto, que la senadora Proboste ligue la aprobación de la ley de cumplimiento tributario, que es un principio bastante sensato, como el que acaba de escribir usted, a la ejecución presupuestaria en materias de seguridad y en materia de educación, de inversión por nivel educativo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pero no soy yo el llamado a responder esa pregunta. No digo, pero ¿le parece pertinente que se haga esa ligación? No quiero generar una controversia, sobre todo cuando estamos a puertas de una... Porque después tiene que ir a buscar los votos. De una votación. De hecho, hace poco me hicieron una entrevista y dije que me tenía que morder muchas veces la lengua. Pero hablando en serio, nosotros creemos que este proyecto es fundamental porque va a proveer de recursos adicionales para financiar desafíos tan relevantes como pensiones, seguridad también, solo por citar algunos ejemplos. Es fundamental además para hacer la proyección de los ingresos futuros que va a tener el Estado y por tanto hacer toda una proyección también respecto de los compromisos sociales que deben ser asumidos y consagra, como lo señalé, un principio básico, es decir, que todos en Chile cumplamos la ley. Se presentan tres textos de acusación constitucional contra 3 ministros de la Corte Suprema ayer en la Cámara de Diputados. El gobierno tiene prescindencia y respeto por de partida, digamos, por la autonomía de la Cámara de Diputados para hacer esto. Pero para el gobierno, ¿es compleja la situación en torno a los efectos que esto podría tener en la Corte Suprema?
Nosotros hemos sido explícitos señalando que respetamos las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados y en general el Congreso Nacional. Y hemos planteado que esperamos que estas acusaciones obviamente se presenten y estas atribuciones se ejerzan con responsabilidad. Y ahí nos vamos a quedar, por decirlo de alguna manera, porque tenemos que ser respetuosos de otro poder del Estado. Cuestión distinta es que hemos señalado también que estas acusaciones, como van a representar una recarga de trabajo y eventualmente la destinación de al menos 3 sesiones de sala para que sean votadas, bueno, se requiere establecer la coordinación necesaria para que los proyectos de ley, que son muy relevantes y que tienen que ser aprobados, no se vean retrasados en su tramitación. Y en ese sentido, la presidenta de la Cámara de Diputados ha sido muy explícita. Yo quiero valorar la actitud que ha tenido toda la mesa de la Cámara de Diputados, también la mesa del Senado, de señalar que van a tomar las medidas necesarias para que el estudio y votación de las acusaciones no implique retrasar el trabajo legislativo. Yo entiendo que es una atribución de la Cámara hacer esto, es una atribución del Congreso. ¿No tendría que haber sido más prudente el Congreso y haber esperado que la Corte Suprema hubiera tomado su propia determinación habiendo un cuaderno de remoción para una de las ministras acusadas? Todos estos temas obviamente son opinables, pero nosotros en ese sentido como gobierno somos respetuosos de las atribuciones que tiene otro poder del Estado. Ahora, esto puede provocar problemas en el funcionamiento de la Cámara, porque hay 2 nombramientos pendientes, hay un juez de la Corte Suprema que va a jubilar ahora el próximo mes, o sea, esto podría provocar 6 vacantes en la Corte. Hay de hecho más vacantes, o sea, no se van a nombrar 2, pero hay más vacantes que llenar. Nosotros esperamos que el proceso de nombramiento se siga realizando. No lo va a detener el gobierno. O sea, esperamos que así no sea, y lo voy a explicar por qué. A ver. Porque quienes dicen, bueno, modifiquemos el sistema de nombramientos para proveer las vacantes. Pero una reforma de esta naturaleza, que por lo demás es una reforma constitucional, no se va a aprobar de manera inmediata, va a demorar un tiempo. El gobierno ya ha señalado a través del ministro Cordero que se va a presentar un proyecto en el mes de octubre para modernizar el sistema de nombramiento aguas arriba y aguas abajo, es decir, toda la cadena podríamos decir, no solo los nombramientos superiores. Pero la aprobación va a demorar tiempo y la implementación también. La pregunta es, ¿la Corte Suprema va a tener problemas para constituir las salas de quórum, literalmente? Nosotros creemos que tiene que seguirse con el proceso de nombramiento. Y por tanto, bueno, hay 2 nombres propuestos para la Corte Suprema, un nombre propuesto para fiscal de la Corte que se deberán votar la próxima semana y esperamos que sean aprobados. ¿Eso el gobierno va a insistir en eso? Esperamos que sean aprobados, sí. Esperamos que sean aprobados. Y hay otras vacantes que hay que proveer y por tanto queremos que es necesario continuar con este proceso porque en caso contrario generaríamos un problema para el funcionamiento de la Corte, que tendría que eventualmente constituir las salas con abogados integrantes o de otra forma. Y si estas acusaciones prosperan, o el cuaderno de remoción prospera en la propia Corte, esas vacantes también tienen que ser provistas a la brevedad, ¿o no? Bueno, efectivamente eso va a generar, obviamente, que se tengan que llenar más vacantes, en la hipótesis que usted plantea, en la hipótesis de que prosperaran finalmente las acusaciones en el Senado. Mayor razón para continuar con el proceso de nombramiento. Porque además cuando se señala que hubo un problema antes, bueno, en particular el protagonista de ese problema no ha sido protagonista en las decisiones que está adoptando el presidente Boric. Entonces el proceso de nombramiento de Supremos no se va a tener. Nosotros creemos que lo que corresponde es que las instituciones sigan trabajando y sigan funcionando. Y eso implica proveer las vacantes de la Corte Suprema. ¿Está costando más ahora proveer las vacantes? Son nombramientos de quórum. Y se requiere tener apoyos, digamos. Se requiere tener apoyo transversal. ¿Cuesta más conseguir esos apoyos ahora? No sé si cuesta más o menos, pero siempre obviamente hay un esfuerzo importante para efectos de constituir el quórum necesario para las ratificaciones. Digo, porque hay mucha demora. Está el tema del nombramiento del Contralor titular. Si se ratifica a Dorothy Pérez o se nombra a otra persona, y eso también lleva mucho tiempo. Digo, ¿hay mucho problema para encontrar esto? En el caso del Contralor no debemos olvidar que las 2 veces anteriores tardó poco más de 8 meses el nombramiento correspondiente. O sea, estamos dentro del plazo. Está más o menos dentro de lo que aconteció en oportunidades anteriores. En el caso de la Suprema, sí, ya tenemos un número significativo de vacantes que tienen que ser proveídas. Y por tanto, creemos que es necesario continuar con estos nombramientos. Ahora, además, las personas que se han presentado son todas de carrera destacada, tienen, por decirlo de una manera, pergamino más que suficiente para integrar el máximo tribunal
y esperamos que cuenten con el respaldo del Senado cuando se vote en sala. En el caso de la Contraloría, el otro día planteaba alguien que hay una especie como de tutela del gobierno sobre la Contralora, porque es precisamente porque es subrogante, y que si toma alguna decisión que no le gusta al gobierno, hasta ahí nomás va a llegar como subrogante, no va a ser descartada de plano como candidata para el puesto titular. No sé quién dijo eso, pero no es el ánimo del gobierno. ¿Y el ánimo del gobierno es proveer cuándo el cargo? En su momento se tomará la decisión, obviamente se tienen conversaciones con las distintas bancadas con el objeto de constituir el apoyo necesario, es una atribución que le corresponde obviamente al Ejecutivo, pero respecto de este supuesto interés o intención, no hay nada más ajeno a lo que es la voluntad. O sea, el gobierno quiere nombrar un titular en la Contraloría pronto, digamos. Cuando existan condiciones para su nombramiento, obviamente el presidente va a proceder. Las condiciones son un acuerdo. Se requiere, obviamente, que la persona sea idónea para el cargo y adicionalmente que cuente con apoyo transversal. ¿Y se han sondeado nombres? Ha habido diálogo y conversaciones, sí. Ya, o sea, hay ideas dando vueltas, por decirlo así. Sin lugar a dudas, sí. Esto dicho con mucho respeto porque hay seres humanos que son candidatos, digamos. Sí, pero como lo digo, forma parte del permanente diálogo que tenemos con las bancadas para efecto de constituir acuerdos. El general Ricardo Yáñez. En este caso, tanto el ministro Cordero como quien habla. Para el gobierno, el general Ricardo Yáñez, ¿cuándo se tiene que ir? Sobre eso ya hablaron las autoridades de Interior y yo, por tanto, no tengo nada más que agregar. O sea, el criterio del gobierno es ese que tiene que ser antes de la formalización, antes del próximo martes. Sobre eso, como digo, me remito a lo que han señalado las autoridades de Interior, yo no tengo nada más que agregar. Ahora sí, pero sí podría aclarar una cosa. Se entiende que esto está postergado hace meses y que hay un plan ya definido para el reemplazo, ¿no? Digo, porque el general Yáñez se va el próximo martes o se va... Sí, pero cualquier cosa que yo diga aquí podría ser interpretada quizás de qué forma. Por eso quiero ser bien responsable y preciso. Se ha fijado un criterio, la autoridad de Interior ha sido explícita respecto del criterio, el subsecretario habló hace un par de días atrás en el mismo sentido, el subsecretario Monsalve, y al respecto no hay mucho más lo que se puede agregar. Es que a propósito de las interpretaciones, son interesantes las interpretaciones. Veo lo que la comunidad judía opina sobre el encuentro del presidente ayer con Mahmoud Abbas. En ese caso, quiero precisar que estamos hablando de una reunión con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que por lo demás todos sabemos que dentro de la diversidad de actores que hay en el mundo palestino no tiene no tiene relación con Hamas, por decirlo gráficamente, no forma parte del mismo grupo político, al contrario. O sea, la interpretación que hace la comunidad judía en Chile ¿no es pertinente? El canciller ha sido claro al respecto. Estamos hablando de la Autoridad Nacional Palestina con la cual Chile tiene relaciones diplomáticas, establecidas durante el gobierno del presidente Piñera. Y bueno, estamos hablando de una reunión entre dos altos dignatarios. Entre jefes de Estado, por decirlo así. Sí. Por lo tanto, no puede ser... Se sabe que la Autoridad Nacional Palestina tiene una, podríamos decir, categoría jurídica especial por producto del conflicto y la situación que se vive en Medio Oriente. Claro, pero por lo tanto no debería ser sujeto de interpretaciones, dice usted. Finalmente, estamos hablando de quien es la máxima autoridad del mundo palestino, insisto, y por lo demás pertenece a un grupo político distinto que los que protagonizaron los horrorosos ataques que en su momento también el gobierno condenó explícitamente. O sea, en el gobierno no hay duda en la condena al terrorismo, dice usted. Por cierto, hemos sido explícitos. El presidente Boric sobre el tema de derechos humanos, sobre el tema de violencia, tiene una conducta clara y también no solo sus declaraciones, sino que sus acciones son expresión de aquello. Ahora, aún reconociendo que la posición del Estado, yo sé que usted no es el canciller, pero aún reconociendo que la posición del Estado no ha variado en el gobierno de Boric respecto de los gobiernos anteriores, en torno al asunto palestino y a la solución de dos Estados, sí los énfasis han sido distintos, digamos. Bueno, obviamente los gobiernos tienen, como usted dice, énfasis, pero en general en Chile lo que ha tenido en esta materia son políticas de Estado. A propósito de interpretaciones, para volver al asunto, ¿cómo interpreta usted la lectura que hace la UDI, por ejemplo? Perdón, y quiero ser bien explícito en este punto, porque nosotros condenamos toda forma de terrorismo y toda forma de violación a los derechos humanos. Y el presidente, cuando usted ve, por ejemplo, las declaraciones que ha hecho respecto a Venezuela, son también explícitas al respecto. O sea, no hay duda en el gobierno. Hay finalmente convicciones y principios que forman temas de la tradición de nuestro país, que ha sido un actor relevante en la construcción del orden internacional, y pese a ser un país chico, que estamos
literalmente al sur del mundo, una cordillera por un lado, un océano por el otro, un desierto, es decir, incluso con cierto nivel de aislamiento físico, estamos insertos en la comunidad internacional. Y Chile ha sido protagonista de la Constitución de Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todas las instituciones que hoy día existen a nivel internacional. Este pequeño país medio aislado, como dice usted, al sur del mundo, tiene un problema de violencia importante y eso lleva a que la UDI pida la renuncia de todo el gabinete de interior, digamos, de la ministra y del subsecretario. Pero me llama la atención porque, a ver, lo que hizo la ministra Toá fue simplemente dar cuenta de estadísticas. Pero no le dio ninguna connotación valórica. Al contrario, los que hablaron de normalización son ellos los que en su mente pensaron algo por el estilo. Pero si algo que el gobierno tiene claro, la ministra Toá, el subsecretario Monsalve, es que tenemos un desafío en materia de seguridad y por eso estamos trabajando para sacar adelante el fast track legislativo, por eso tenemos récord de ley aprobada, por eso se han entregado recursos adicionales como nunca a las instituciones a cargo de la persecución penal. Basta comparar las cifras de lo que fue el presupuesto de seguridad en la administración anterior con lo que han sido los 2 años del presupuesto aprobado por el presidente Boric. Estamos hablando menos del 1% en un caso. En los 4 años, bueno, hubo un descenso así con la pandemia de 2,3 me parece, y eso hace que queden bajo el 1%, con más del 10% en el gobierno del presidente Boric. Y por tanto hay un compromiso explícito. Las propias autoridades de Carabineros han señalado que nunca habían sentido tanto apoyo de parte de un gobierno para efectos del trabajo que realiza la institución. Entonces, en ese contexto, el gobierno hizo un esfuerzo por tener estadísticas confiables sobre la base de los antecedentes que entregan todas las instituciones. Carabineros, la PDI, la Fiscalía, Servicio Médico Legal, en fin. Y sobre esa base, entonces, hoy día tenemos estadísticas certeras respecto de los homicidios. Y eso permite ir comparando para efectos de la definición de la política pública. Y saber qué se está haciendo bien, qué no se está haciendo tan bien, qué no se está haciendo como corresponde y por tanto dónde tienen que hacerse los ajustes necesarios. Ahora, es un instrumento para tener una mejor política pública. Y bueno, a propósito de eso, entonces, cuando se hacen estas declaraciones, se plantea una serie de interpretaciones que no pueden estar más lejos del ánimo del gobierno y particularmente de la ministra Toá. Ahora, pero algo habrá habido, tanto que la ministra ayer lo aclara o intenta aclararlo a través de Twitter, digamos. Bueno, cuando efectivamente varios medios, y particularmente uno, plantean este tema y hay distintas declaraciones, bueno, lo mejor es aclarar al tiro, que no haya duda respecto de la postura del gobierno. Lo hemos dicho, todo homicidio en Chile tiene que ser investigado, todo. ¿Qué ha ocurrido, Iván, en otros países de la región? Si usted ve países relativamente seguros como Costa Rica, que tiene 17 por cada 100.000 habitantes tasa de homicidio. Uruguay ahora está en 11. Chile está alrededor de 6. Y tenemos que bajar, tenemos que seguir haciendo esfuerzo por bajar de manera significativa. Bueno, en algunos países de la región, ¿qué es lo que dice la autoridad? Dicen, no, mire, da lo mismo, se están matando entre delincuentes. No, nosotros decimos lo contrario. Todo homicidio tiene que ser investigado. Todo homicida tiene que ir a la cárcel. Porque finalmente esa es la forma en la cual se construye un país más seguro. Y se hace ese esfuerzo. Si usted ve las grabaciones que ha habido, por ejemplo, de las bandas del norte, que han sido desarticuladas por la Fiscalía, señalan, oye, porque en este caso han sido bandas de extranjeros, señalan que aquí en Chile, a diferencia de lo que ocurre en su país, los crímenes entre ellos, por el control territorial, se investigan. Bueno, así tiene que ser. Porque un homicidio es algo atroz, horroroso, no lo podemos permitir, no lo podemos tolerar. No puede quedar en la impunidad. Y al mismo tiempo tenemos que tener estadísticas fiables para que la elaboración de las políticas públicas sea la adecuada para responder al desafío que tenemos en materia de seguridad. Y ese es el ánimo del gobierno. Entregar más recursos a las instituciones, fortalecerlas institucionalmente, actualizar nuestro marco normativo. Concluyo con una frase muy simple. Creo que finalmente, cuando enfrentamos la delincuencia, tenemos que todos remar para el mismo lado. Y si seguimos con esta lógica de sacar pequeños dividendos a propósito de una coma o un punto para pegarle al adversario político, bueno, le hacemos finalmente un daño a lo que el país necesita. El país necesita que todos estemos unidos para enfrentar la delincuencia. Y sacar adelante, por tanto, las iniciativas que hoy día están en el Congreso, llevar adelante todo el esfuerzo de fortalecimiento institucional y seguir otorgando recursos para que las instituciones realicen de mejor forma su trabajo. La petición que hace la UDI de renuncia de la ministra y de los subsecretarios, entonces, ¿es un aprovechamiento político? No quiero generar controversia, porque yo que sí, efectivamente creo que, bueno, después me responden. No quiero formar parte de ese debate que me parece que es inconducente.
Más bien el llamado que hacemos es, unámonos para enfrentar la delincuencia, pongamos sobre la mesa las distintas ideas y alternativas. Quiero valorar, por ejemplo, en la disposición que tuvo el expresidente del Senado, el senador Coloma, que es militante de la UDI, que cuando asumió como presidente del Senado dijo, tenemos que ponernos de acuerdo para sacar adelante la agenda legislativa de seguridad. Yo era senador en ese tiempo y lo valoré. Y después llegó al acuerdo con la ministra Tobá y con el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic. Y bueno, se aprobaron en tiempo récord leyes tan importantes como, por ejemplo, la que entrega técnicas especiales de investigación, que ha permitido desarticular en el territorio las bandas de crimen organizado. Ahora, tenemos que seguir trabajando. ¿Qué queda pendiente? Queda pendiente, por ejemplo, la inteligencia económica. Tenemos que seguir la ruta del dinero, porque podemos tener una y mil veces a quienes están en el territorio cometiendo delitos, pero hay que sobre los jefes, que son los que están arriba. ¿Y cómo se llega a los jefes? Siguiendo la ruta del dinero. Esperamos que se apruebe, por tanto, inteligencia económica. Ministerio de Seguridad, fortalecer la institucionalidad que existe en la materia. Fortalecimiento del Ministerio Público. Defensoría de las Víctimas. Son todos proyectos que están en tramitación. Por lo más, proyectos que el gobierno no solo está apoyando, le está otorgando más recursos. En el caso de la Defensoría de las Víctimas, que fue un proyecto que se presentó en el gobierno del presidente Piñera, bueno, el gobierno lo indicó y aumentó en más de 10 veces el presupuesto comprometido. Más de 10 veces el presupuesto comprometido. O sea, son acciones concretas que estamos llevando adelante para sacar, para sacar adelante, valga la redundancia, la agenda legislativa en materia de seguridad. Tenemos que finalmente trabajar todos en esto. Entonces, porque siempre sacan una cuñita, una frase, etcétera, y van y le preguntan al parlamentario y el parlamentario contesta. El ánimo que quiero transmitir, y espero que si alguien saca una cuña de esto, contribuya a ese esfuerzo, es que aquí tenemos que trabajar unidos para enfrentar la delincuencia. El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, muy interesado en contribuir esta mañana acá en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Gracias, Iván, que tenga una muy buena jornada. La pausa.